largo de la historia hubo personas que fueron castigadas, no por lo que hicieron, sino por lo que veían. Esta es la historia de alguien que desde muy joven aseguraba ver cosas que los demás no podían. Presencias, sombras y escenas que todavía no habían ocurrido. Por eso la llamaron mentirosa, por eso la llamaron bruja. La encerraban en su habitación, la aislaban del mundo, le prohibían hablar de lo que veía, porque cada vez que lo hacía, algo terminaba pasando. Hoy, en este podcast, vamos a escuchar su versión, no para juzgarla, sino para entender qué significa crecer viendo lo que otros no pueden ver. Esta es la entrevista a una persona que fue castigada por hablar con los espíritus y por advertir cosas que nadie quería escuchar. Nosotros la vamos a bautizar como Sisi, ya que esta es una entrevista anónima. Buenas noches, Sisi, ¿cómo estás? Quería agradecerte por animarte a contar tu historia en este programa que es El Portal a lo Desconocido y preguntarte cómo estás, cómo te sentís para arrancar con esta entrevista. Hola Kevin, ¿cómo estás? Muchas gracias por invitarme. Ha sido una decisión un poco difícil contar mi historia porque generalmente no hablo de estas cosas. Siempre escucho el programa, siempre los veo, pero como tantas otras personas seguramente no soy de contar lo que me sucedió a mí. Sí, entiendo perfectamente y por eso mismo te agradezco un montón de corazón que hayas accedido a esta entrevista, porque le comento a la gente, esto surgió de la nada. Estábamos en una charla, comentó algo y yo empecé a profundizar y me terminó interesando y me llevó a preguntarle si se animaba a realizar esta entrevista y por eso estamos acá. Lo único que voy a decir es que es una persona de La Rioja y no voy a decir nada más, por las dudas, pero me gustaría empezar y arrancar con lo fuerte, como quien dice, porque esta historia es muy interesante. Yo te voy a preguntar así, corto y al pie, como se dice. Primero, ¿a qué edad descubriste que tenías algo diferente a los demás? ¿A qué edad? Bueno, las personas que son como yo, que tenemos una hipersensibilidad, nacemos con un don especial, pero generalmente cuando sos niño no te das cuenta de lo que es real y de lo que no es real. Entonces, si voy puntualmente a lo que me preguntas, cuando empecé a darme cuenta de lo que podía hacer y de lo que podía ver, habré tenido aproximadamente entre 8 y 9 años. 8 y 9 años de edad. Pero ¿cómo fue tu primer visualización, por decirlo, de un espíritu, de un ente o de lo que sea? El primer contacto quiero saber. Más bien te puedo comentar cuándo fue la primera vez que me di cuenta que tenía un don. Un día con mis primos estábamos jugando en una casita que le llamábamos la casita del árbol. Eran juegos de niño, obviamente. Hacíamos como que cocinábamos, vendíamos cosas y uno de mis primos se cortó la mano. Entonces yo agarré una botellita de agua, le puse unas hojitas y empecé a rezar. Empecé a rezar y le dije a mi primo que me muestre su manito y le tiró el agua. Le puse el agüita ahí y le empecé a sobar. Cuando le empecé a sobar, como ya es de saber y por lógica, la sangre dejó de fluir, paró. Pero lo que más nos sorprendió es que la herida se cerró. O sea que más allá de tener un don sobre ver y hablar con espíritus, tenías el don, mejor dicho, de curar, de la curación, de la sanación, se podría decir, porque me lo estás nombrando ahora, ¿no? Sí, tenía el don de la curación, que era algo que en ese momento no sabía. O sea, imagínate que la edad que te digo es ser muy pequeñito como para darte cuenta de ese tipo de cosas, hasta que empezaron a suceder otras situaciones que me llevaron a darme cuenta que no era tan normal en un mundo donde todas estas cosas son anormales. Vos comentás que la herida se cerró. ¿Y qué explicación le das? O sea, ¿lo viste como algo sobrenatural? ¿Lo viste algo normal en ese momento? Eso quiero saber. Para mí no era algo normal, pero sí era algo que llamaba la atención. Lo que sí sucedió es que mis primos me empezaron a tener miedo porque les asustó el hecho. Y entonces ahí comienza todo lo que es un tipo de, no sé si llamarlo aislamiento de parte de la misma familia. Digamos
digamos que acá es donde empiezan como a hacerte a un lado, como viéndote como la rarita, por decirlo, al empezar a conocer este don, ¿no? Bueno, en base a esto te quiero hacer una pregunta, que vos cuando eras chica eras de leer cosas como la magia, porque te interesaba el mundo mágico, porque tenías 8 años. ¿Y qué descubriste leyendo este tipo de cosas? ¿Y qué leías? También me gustaría saber. De leer, leía todo un poco porque era como una salida al mundo donde estaba. Lo primero que leía era una revista que en ese momento se llamaba Hechicería. Me interesaba mucho lo que era runas. Con la edad que tenía, creaba mis propias runas y sentía que podía leer el destino de las personas. ¿Cómo es esto de que creabas tus propias runas? Sí, al ser un lugar pequeño no había tiendas donde se podía comprar este tipo de objetos que hoy los podés comprar por internet o por cualquier lado. En ese momento, y al tener la edad que tenía, que era una edad muy corta, de la revista yo copiaba la simbología en piedras. Mira, qué curioso, la verdad que es algo impactante, ¿no? A mí me impacta por lo menos. ¿Y en qué momento, aparte del suceso que comentaste, que como que ya te empezaron a ver de una manera distinta, pero en qué momento, empezó a ocurrir lo más fuerte, podemos decir, donde ya comenzaron los encierros y estas cosas? Generalmente tenía sueños, los hoy llamados sueños lúcidos. Ese fue el primero, donde yo vi el accidente de un familiar y lo conté. Cuando yo lo cuento, le digo que a esta persona iba a chocar en la ruta. A los 2 días eso sucede. Entonces ahí fue como un impacto a toda la familia, porque si vos te pones a pensar que hoy alguien te diga algo así, que alguien te diga mañana va a chocar tal persona y le va a pasar esto, aún en la fecha que estábamos, en el año que estamos, sigue siendo impactante. Y años atrás, tantos años atrás, porque yo ya soy grande, era el doble de impactante. Era como, esto no es normal, lo que está pasando no es normal. Luego de eso, de ese sueño lúcido, empecé con más visiones, llamadas visiones de entes o seres espirituales que generalmente me atormentaban por las noches. Y esas visiones, esos entes que venían, que te visitaban, ¿cómo lo hacían? ¿Venían por su cuenta? ¿Vos los buscabas? ¿Cómo eran? Todo eso me gustaría saber. Hablando contigo, recuerdo que una de las primeras veces que vi un espíritu fue una noche que yo me levanté al baño. Mi habitación quedaba en un pasillo y al frente de la habitación estaba el comedor o el living, como le llama la gente, que tenía puertas de madera y vidrio. Entonces, al salir para el baño, miro hacia esa ventana y veo seres luminosos. Me quedé sorprendida pensando que quizás había visto mal, que había estado dormida, que había sido una alucinación. Me quedé mirando un rato hasta que uno de esos espíritus se acercó a mí y tocó el vidrio. Ahí me asusté y me fui corriendo a la habitación de mi madre. Ahora voy a pasar con otra pregunta para ir directamente, podemos decir, al grano o a la parte que muchos quieren oír, porque lo que comentaste hasta ahora podemos decir que es dentro de todo algo normal hoy en día. ¿Por qué? Porque mucha gente habla de esto, ¿no? Pero lo que sí se pone heavy es decirme que a vos te trataban de loca y que te encerraban en la habitación. También me comentaste que hiciste una especie de conjuro o algo así sin saberlo o sabiéndolo. Ahora me vas a explicar mejor, pero ¿esto es así? Lo que vos me preguntas pasó un tiempo después, o sea, ya era más grande, no era tan pequeña como lo que te venía contando anteriormente. Cuando era más grande, las visiones se hicieron más fuertes, se agudizaron. Los espíritus se mostraban cada vez más, podía hablar, tenía mucha curiosidad por el mundo, el otro mundo, no este mundo. Entonces hacía cosas como irme al cementerio y hablar con los espíritus porque los veía y podía saber por qué estaban aún en ese lugar, qué necesitaban y qué podía hacer yo por ellos. Entonces, al ver este tipo de cosas, buscaba la forma de agudizar mis sentidos. Alguna vez hice un conjuro que había leído en uno de los libros, que era hacer un círculo de sal con velas.
Al hacerlo pude hablar con varios espíritus, algunos buenos y otros no tanto. Te puedo explicar si quieres la forma en la que yo lo vi. La verdad que me encantaría que nos cuentes todo completito. Los espíritus con los que yo tuve la posibilidad de encontrarme, si se puede llamar así, no son los que ves en las películas o los que generalmente las personas se imaginan. Los espíritus con los que yo me crucé, para darte una idea, sería algo así como cuando miras un foco detenidamente por varios minutos y alguien se para delante. Esa es la forma de los espíritus con los que yo me pude cruzar. Eso no significa que sea la verdad a ciencia cierta, que sean así o que te estoy diciendo exactamente es así y no hay otra verdad. Lo que te estoy diciendo es lo que yo pude ver. Son figuras humanas pero con un poco de distorsión. Si la gente quiere hacer la prueba de mirar unos minutos un foco y después que una persona se ponga delante, va a poder ver lo que es un espíritu, al menos como yo lo vi en ese momento. Al hacer eso, aquella vez, ese ritual, pude comunicarme con estos seres y me dijeron que una personita muy amada de donde yo vivía iba a fallecer. Esa personita venía enferma, pero se iba a hacer curar en otra ciudad. Cuando volvía se encontraba un poco mejor, pero a mí ya me habían dicho que ella iba a fallecer. Y así fue, falleció. Cuando falleció, a mí me empezaron a tildar como la bruja, como la persona que entrega almas. Pero te empiezan a tildar como la bruja, como la persona que entregan almas. ¿Por qué? ¿Cómo supieron ellos que vos habías tenido esa conversación con el espíritu, con el ente, y que te haya dado esa información? En mi inocencia le conté a mi familia, que era una familia muy grande, y como es el dicho, pueblo chico, infierno grande. De ahí salieron los comentarios a otras personas y se empezó a divulgar. Entonces quedé como marcada como la bruja o como la persona que hacía tratos con el demonio a cambio de algo. Y a partir de ahí, digamos, es donde te empiezan a encerrar, a aislar del mundo. ¿Por qué motivo lo hacían? ¿Vos qué sentías? ¿Qué hacías cuando estabas encerrada, aislada? Yo creo que la gente, más que nada la familia, tenía miedo a lo desconocido. Como te dije anteriormente, no sabían a lo que se enfrentaban. Incluso hoy, si sucede lo mismo, quizás actuarían del mismo modo. Me encerraban supuestamente para mi propia seguridad, porque lo que te digo es nada a comparación de todo lo que pasaba, porque no era que veía una cosa hoy y no la veía más. Eran todos los días y a cada momento que veía cosas, espíritus, podía hablar con ellos y me decían cosas que se cumplían. Entonces como que ya asustaba un poco a la gente y ellos pensaban que estaba loca o que tenía algo raro, y para mi protección, entre comillas, le habían recomendado que me encierren a partir de las 7 de la tarde hasta el otro día, para que no me haga daño yo y no haga daño a los demás. Al estar encerrado en una habitación no tenés muchas cosas para hacer más que irte en tus propios pensamientos, pero sí un curandero venía a rezar y a hacer curaciones por mí para que ya no esté así como estaba. Y sí sucedían cosas que luego con el tiempo me contaron. Por ejemplo, yo siempre soñaba que tenía relaciones sexuales con el demonio, y lo que pasaba en la vida real era que yo estaba abierta de brazos y de piernas, como atada con cuerdas, y ahí la persona que me curaba con familiares rezaban para que este ser pudiera soltarme. Y así pasó bastante tiempo hasta que pude como liberarme de ese ser, pero en medio pasaron otras cosas. Pero digamos, no tan solo era que veías o te podías comunicar, sino que también a este punto era como que ya algo estaba tratando de no sé si usar esta palabra, pero como de poseerte, podríamos decir, o de, no sé, de querer manejarte de alguna forma. Digamos, ya estaba pasando para otra parte en la que tenía que ir alguien a curarte. O sea, podríamos decir que se estaba yendo un poco de las manos, o es una exageración. Sí, cada vez los contactos eran más fuertes, y el señor este que me curaba siempre decía que al ser un alma pura, entre comillas, era más fácil que seres de otro mundo, del bajo astral, como se dice,
te poseen. Entonces es como que todo el tiempo tenía que estar cuidada y protegida por alguien. No podía tener lo que se llama una vida normal. ¿Cuánto tiempo duró esto? ¿Hasta qué edad fue? O sea, ¿cuánto tiempo fue lo que tuvieron encerrada sin salir, sin tener esa vida normal? ¿Y cuándo dejaron de pasarte esas cosas y todo lo que nos contaste? No recuerdo bien aproximadamente cuánto tiempo pasó, pero creo que un año aproximadamente, 11 meses. El tema cambió cuando las curaciones se hicieron más fuertes y cuando pude entrar a una iglesia, más allá de que mi religión no pertenecía a esa, me llevaron a una iglesia y me pasó algo muy extraño que no sé si quiere que se lo cuente. Pero obvio que sí, dele para adelante nomás. Me llevaron a una iglesia cristiana ubicada en el centro de la ciudad. Estaban todas las personas orando, luego hacían alabanzas. En todos esos segundos o minutos que pasaron, empecé a sentir mis piernas pesadas y como que los pies se me pegaron a la madera. Era como que me sentía tentada, empecé a reír. Lo único que recuerdo es que la gente se me acercó y empezó a orar. Eran muchas personas. Para mí habrán pasado 15 minutos aproximadamente, pero según lo que me cuentan, pasó más tiempo. Y yo creía que se me había bajado la presión cuando en realidad no fue así. Sinceramente, ellos estaban haciendo algo por mí que era sacar lo malo que tenía en ese momento. No era necesario que me tengan encerrada en un lugar, simplemente necesitaba oración y necesitaba el amor de Dios para sacar el ente capaz o lo malo que tenía. Esto me deja totalmente impactado porque ahí nos damos cuenta la presencia y la fuerza que tiene Dios. Y lo digo porque tuve una experiencia similar, pero obviamente no así de este tipo, pero similar en el sentido de que fui a una iglesia cristiana sin querer y me pasó algo muy extraño, que fue sentir ganas de salir corriendo y al querer irme, uno de los pastores es como que me bloqueó la puerta, me dijo que me quede tranquilo. Yo no sé si estaba endemoniado o qué, no creo, pero algo habrá sido porque cuando entré yo tenía muchas ganas de reírme y cuando me pasó eso les puedo jurar que lo que menos tenía ganas era de reírme. Así que me sorprende mucho, la verdad. Nos confirma, creo, también que Dios existe y es muy fuerte ¿cómo podemos decir? Su presencia. Ese día en esa iglesia cristiana aprendí que no importa la religión, sino que importa el amor a Dios, y aprendí que hay una oración que es universal y que va contra todo lo malo, que es el Padre Nuestro. Y rezar el Padre Nuestro tiene una fuerza espiritual tremenda. Aún hoy en día sigo viendo espíritus, puedo hablar con ellos, sigo presintiendo cosas que van a suceder, pero lo puedo controlar y lo puedo manejar de otro modo que en ese momento no. Al venirme de un lugar tan chico a una ciudad, te das cuenta de que no estás loca, que no estás mal, simplemente tenés el poder y tenés la capacidad de sentir, ver y escuchar cosas que por ahí otras personas no lo tienen. Exactamente. Y ahí nos damos cuenta también que muchos se lo toman a mal, pero la mentalidad de un pueblo chico o de un pueblo no es lo mismo que la mentalidad de una ciudad, porque básicamente te encerraron la mitad de un año de tu vida por creencias y por ignorancia, podemos decir, que es muy común en lugares alejados a la ciudad, porque falta conocimiento, ¿no? Porque son cosas que por ahí no se tiene el conocimiento, como bien digo, y se llegan a estas cosas cuando sinceramente esto no es estar loco, para mí yo lo considero un don. También me habías comentado que en un momento no podías caminar. ¿Cómo fue esto? Siempre fui una persona, como te dije anteriormente, muy sensible, y sensible no tan solo físicamente sino sentimentalmente. De ambas formas siempre la sensibilidad estuvo ante todo, y muchas personas no le caía bien esa sensibilidad. Esta persona que antes me había ayudado, que se le llaman curanderos, bueno, tienen otros nombres, chamanes, le llaman de diferentes formas. En mi pueblo le decimos curandero. Él me dijo que me habían hecho una brujería o un trabajo, como le quieras llamar, que era para que yo no camine nunca
más. Qué loco lo que me contás. ¿Y este trabajo pudiste saber quién te lo hizo y por qué? Nunca me quisieron decir quién lo hizo, pero sí supimos que era por lo que te dije hace rato, por mi forma de ver el mundo, que no caía muy bien a las personas y como que yo no estaba bien ubicada en ese lugar, no pertenecía a ese lugar, así me veían ellos y la forma de sacarme era haciéndome algo. Este señor que me curaba me ayudó muchísimo, me hizo curaciones con vinagre y al tiempo y con mucha oración y amor, porque el amor salva, aunque ustedes no lo crean, el amor sí salva. Volví a caminar, volví a sentir bien mis piernas. Es como que fue todo un proceso. Y no quiero que piensen que era algo médico, porque yo me hacía todos los estudios médicos. Mi familia me había hecho todo lo que podía hacerse, desde análisis, radiografía, todo lo que quieran hacer o sentir o pensar, a mí me lo hicieron y yo no tenía nada físico que me impidiera caminar, pero sin embargo había algo que no me dejaba. Conozco un caso muy similar que sucedió, bueno, no voy a dar detalles porque puede ser que sea conocido, pero bueno, esta persona hasta hoy en día está en sillas de ruedas y de un día para el otro. Recuerdo que al querer preguntar qué había pasado me dijeron que había sufrido de una brujería y por eso esta persona había quedado así. Básicamente es similar a lo que te pasó a vos, con diferentes desenlaces, porque gracias a Dios hoy vos estás caminando y esta persona, si es por lo que dijeron, sigue en silla de ruedas. Otra pregunta que te quería hacer es, me habías comentado también que curás varias cosas, ¿no? Tenés el don, también se puede decir, de la curación. Así es, desde lo más común que es curar ojeaduras, empacho, hasta curar testes y alopecia y bueno, algunos temitas de la piel como heridas muy externas o también dermatitis y algunas cosas similares. Nada muy grave, solo cosas pequeñas, porque nunca quise adentrarme más a ese mundo de lo que ya estaba adentro. Ahora mi pregunta es, pasamos de ver entes, de ver espíritus, de hablar, de casi estar poseído, podemos decir, a hacer todo este tipo de curaciones. ¿De dónde salió todo este don? ¿Cómo lo fuiste desarrollando? Me surgen muchas dudas de cómo aprendiste todo esto, cómo salió. Esa es la parte más graciosa, o mejor dicho, la que siempre me pregunta y siempre voy a tener la misma respuesta, que es la única y la verdadera, es que todo lo aprendí sola a través de mis guías, o de los espíritus o de los sueños que tenía, pero siempre fue, si lo pensamos como persona, siempre fui sola. Una pregunta como para ir cerrando. Hoy en día, ¿te consideras bruja o no? Para ser honesta, no. Yo no soy bruja. Solamente tengo un don que lo uso con algunas personas, con las personas que yo quiero usarla. Y si veo cosas, cuando voy a lugares diferentes como casas de personas conocidas o algo así, y veo cosas malas, trato de sacarlo sola, sin comentarle al dueño de la casa, por ejemplo. No me considero bruja, no soy bruja, soy una persona común y corriente como todas, solamente que tengo un don, como quizás muchas personas lo tienen. Amo mi don, a veces sí me perturba un poco conocer lo que va a suceder, pero también es bueno tener una visión de un futuro que puede que sea así. Totalmente. Bueno, sí. La verdad que no me queda otra que agradecerte. Gracias por responder cada una de mis preguntas. Creo que no me olvidé ninguna. Hice mi machetito y pregunté todo. Si me llegó a quedar alguna pregunta, seguramente en un futuro te voy a volver a molestar por una pequeña respuesta. Y bueno, esto va a ser público, así que si a la gente también le interesa hacer alguna pregunta, que la hagan, porque yo se la voy a hacer llegar a Sisi y en el momento que pueda, ella me va a responder.
Así que no me queda más que agradecerte. Muchas gracias por esta entrevista. Bueno, como te dije anteriormente, para mí es un poco difícil hablar de mi historia porque no es una historia muy linda. Es una historia donde pasaron cosas como encierros, como decisiones que no me tuvieron en cuenta y que se tomaron solas. No tuvieron mi consentimiento, pero se hicieron igual. Pero también te agradezco por dejarme contarlo, y me gustaría decirle a las personas que todos los que tenemos un don que es especial como este, no cobramos, no andamos por la vida diciendo me tenés que dar tanta cantidad de plata para que yo te ayude a algo. Eso no es así, no funciona así, al menos para mí y para algunas personas que son como yo. Todo lo hacemos desde el amor y desde querer que todos estén bien. Bueno, muchas gracias por todo. Te dejo un beso enorme para vos, para Alejandro y para toda la gente del portal. Un buen mensaje nos deja Sisi ahí diciéndonos que no se cobra por lo que uno tiene como don, que quizás hay muchas personas que sí lo hacen, que quizás tienen el don, pero después hay personas que no tienen dones y hacen creer que los tienen y cobran. Así que buen mensaje nos dejó ahí para compartir. Y bueno, hoy escuchamos la historia de alguien que fue juzgada, no por mentir sino por ver. Tal vez nunca sepamos si lo que veía eran espíritus o fragmentos de un futuro que todavía no había ocurrido, pero sí sabemos algo: fue castigada por decir lo que nadie quería escuchar. Y quizás el verdadero miedo no era lo que ella veía, sino lo que los demás se negaban a aceptar. Esto fue El Portal a lo Desconocido.